Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vuelvo a Caballerizas Reales de Córdoba porque se celebra la final de la octava Copa de España de Doma Vaquera. Así que os venís conmigo, quedaros porque empezamos. Bueno chicos, de nuevo estoy en Caballerizas Reales de Córdoba, es todo un lujo tener esto en mi ciudad y estoy en la octava Copa de España de Doma Vaquera. Ayer se celebró la clasificación y han pasado 12 binomios a la final, que es lo que vamos a ver hoy. Así que voy a intentar, pues como siempre, compartiros todo. Os enseño y os cuento un poquito más sobre la Copa de España, los participantes y un poco las características generales del concurso. Así que doy la vuelta a la cámara y comenzamos. Tenemos en pista al primer participante, el caballo es Lanzarote y el jinete Carmelo Santana, vienen desde Canarias. Este binomio quedó octavo ayer, así que a ver si hoy es capaz de ganar algunos puestos y subir. La verdad que lo ha hecho muy, muy bien. Tenemos en pista al segundo participante de hoy, Juan Antonio Pérez Cruz, con Goliat, que es un machito, como veis, de capa torda, cruzado de 2011. Y quedaron ayer en 10º lugar. Ocuparon ayer el 10º lugar dos participantes, dos binomios. Así que a ver qué tal consigue posicionarse hoy. Chicos, como curiosidad, no sé si lo sabéis, ahí estáis viendo que hay un contador, pone ahora mismo 12 segundos, es el tiempo que le queda para terminar de hacer pues su reprise y tiene que entrar en tiempo para que sea puntuada. Por aquí detrás viene el participante que acabáis de ver. Y vamos camino de las cuadras, porque voy a enseñaros un poquito pues dónde tienen las cuadras los caballos que han venido aquí a la Copa de España. Y Caballerizas, pues ya lo conocéis, porque al final lo habéis visto en muchos de mis vídeos, pero la verdad que es un lugar que no me canso de venir. Y como he dicho antes, pues gracias a que tenemos estas magníficas instalaciones históricas y estas caballerizas con tanta historia en la ciudad, pues siempre es buen momento para venir aquí a ver los concursos que se celebran, aunque ya sabéis que
Yo soy de doma clásica, 100%, pero ver realmente doma vaquera bien ejecutados los ejercicios y realmente de la mano de profesionales, estoy disfrutando un montón. Así que voy para las cuadras y os cuento un poquito más allí del concurso de hoy. Hemos bajado a las cuadras y mira quién me encuentro por aquí. Es Platino, un lusitano de capa torda que junto con Daniel Reyes fue el binomio que quedó ayer en primer lugar, así que a ver si hoy tienen también suerte. Este machito tiene tan solo 8 años, está súper tranquilo y súper relajado, así que a ver si tiene suerte y le va bien hoy. Hemos entrado en las cuadras interiores y aquí hay algunos de los ejemplares. Muchos ya se han ido porque ayer fue la primera parte y fue eliminatoria, así que solo, como he dicho antes, pues 12 binomios son los que disputan esta final. Pero aquí tenemos algunos de ellos y por aquí tenemos a Lanzarote, que antes lo habéis visto, ha sido el primer binomio en salir con su jinete Carmelo Santana. Y ya le han duchado, ya está aquí él comiendo a gustito después del trabajo bien hecho. Y mira, ¿quién tenemos por aquí? A Eclipse, bueno, más conocido como Bambino, que viene nada más y nada menos que de la Comunidad Valenciana y fue, junto a su jinete Sebastián Ponce Borrás, campeones de alta escuela y de doma vaquera de la Comunidad Valenciana. Así que estoy deseando verlos en pista. Hola, bonito. Hola, Eclipse. ¿Ya estás preparado para salir luego? ¿Y? ¿Estás preparado para salir luego? Yo creo que sí, ¿eh? Bambino es un cruzadito de capa negra castrado de 2011. Así que luego lo veremos en pista y vamos para afuera a seguir viendo a los binomios que se disputan la 8ª Copa de España de doma vaquera. Algunas de las características de este concurso es que no hay límite de caballos por jinete. De hecho, hay algún jinete que ha traído 2 caballos, pero no pasaron ayer. Ayer no se consiguieron clasificar, pero no tiene límite de caballos. Y otra de las características es que al final esto es un concurso de doma vaquera nacional de 3 estrellas y esto implica que para participar necesitas tener el galope 7 de doma vaquera. Los galopes sabéis que son exámenes de la federación y los más conocidos son doma clásica y salto, pero también hay de otras disciplinas como de la doma vaquera o equitación del trabajo o western. Estoy ahora en la pista de calentamiento, que amo esta pista, arquitectónicamente me parece increíble y un privilegio poder montar en ella. Y tenemos a Manuel Murillo, que va a salir ahora a pista con Ronda de Zalén, Pretty Lady, una hembrita cruzada de capa castaña de 2013. Aquí la tenemos. Estas instalaciones de Caballerizas Reales de Córdoba también son compartidas con la Unidad Especial de Caballería de la Policía Local de Córdoba, que he grabado con ellos algunos vídeos y que podéis ver en el canal. De hecho, voy a dejar por aquí alguno enlazado porque el de entrenamiento de alta intensidad que hace la Unidad Especial de Caballería de la Policía Local lo hacen en esta pista cubierta. También lo hacen en exterior, pero en concreto ese vídeo es muy impactante y creo que es muy curioso de ver y os lo dejo por aquí para que lo veáis porque transforman esta pista en un campo de batalla. Hay bastante gente, la verdad, siempre los concursos de doma vaquera que hacen aquí en Caballeriza suele haber muchísimo más público que en el de doma clásica. Eso es una realidad y además, pues claro, al final aquí en Andalucía la verdad que es una disciplina que, que todos la llevamos en la sangre y que es muy, muy practicada, no a nivel profesional solamente, sino también hay muchísimos aficionados a la doma vaquera, a esta disciplina aquí en Andalucía y especialmente en Córdoba. Comenzamos con la segunda parte de esta Copa de España y tenemos en pista ahora Platino, que es el caballo lusitano tordo que hemos visto antes en la cuadra, que como os he comentado había quedado ayer en primer lugar, así que vamos a ver qué tal le sale la reprise y si consigue alzarse con el primer puesto en esta final. Ahí lo tenemos en pista ya a Daniel Reyes Aldana con Platino.
Una de las cosas que más me sorprende entre ver doma vaquera y doma clásica, que en doma clásica la gente mientras se hace la reprise está súper en silencio, no se oye un alma, y en doma vaquera es muy frecuente escuchar aplausos a lo largo de la reprise del binomio. No sé si lo podéis escuchar con el micro de fondo, pero no sé, a mí me da como un poco de miedo a que siempre se pueda asustar el caballo y nunca aplaudo. En doma vaquera nunca aplaudo hasta que termina tampoco. Ya se ha ido el sol, ya han encendido los focos de la pista y está a tope de gente. Y no sé si habéis fijado, pero todos los binomios que participan en esta final de la 8ª Copa de España de doma vaquera son chicos, son hombres. El público está súper animado, apoyándolo muchísimo. Tenemos en pista ahora a Víctor Manuel Magriz Halcón con Lingrinas Inoasis, es el nombre del caballo. Es un machito cruzado de capa alazana, ahí lo estáis viendo, y es del año 2015 este caballo. Este binomio quedó ayer en 4ª posición, así que a ver si hoy consiguen estar entre los 3 primeros y conseguir esa copa. Este concurso es puntuable para la Copa ANCE, pero bueno, no hay ningún caballo pura raza español que haya conseguido clasificarse para esta final, así que en principio pues no se le aplica a ninguno, porque esto solo se aplica a caballos de pura raza española y la final se corre en SICAP a final de año, como cada año. Turno ahora para José Antonio Sánchez Castro con el caballo Centello, un macho cruzado de capa torda del año 2016. Turno ahora de Sebastián Ponce Borrás, que es el actual campeón de alta escuela de doma vaquera de la Comunidad Valenciana y que hemos visto antes a su caballo Eclipse, conocido como Bambino antes en la cuadra, que es el que os he enseñado. Así que toda la suerte del mundo. Ahí está levantando la mano para comenzar. Levantar la mano para indicar que le pongan la música que da comienzo a su reprise.
Este binomio se clasificó ayer gracias a que quedó en la 5ª posición y están súper concentrados, están peleando por entrar dentro del podium en esta final de la 8ª Copa de España de Doma Vaquera. Penúltimo binomio de esta Copa de España de Doma Vaquera y turno ahora de Amador con su caballo Maserati, que ayer quedaron en 3ª posición. Maserati es un CDE, un caballo de deporte español de capa castaña del año 2017. En pista ahora el turno del último binomio para cerrar este concurso nacional de 3 estrellas de Doma Vaquera. Es Juan Luis Garrido Zarzuela con Coqueto, quedaron ayer en 2ª posición. Y es un hispano-árabe macho de capa torda de 2018, así que a ver si tienen suerte de hacer podio también en esta final. Por aquí tenemos todos los trofeos, mira, las escarapelas y las copas. Ya están aquí los binomios que han participado en esta final de la 8ª Copa de España de Doma Vaquera. Platino se ha mantenido en la 1ª posición. Maserati pasó de 3ª, que consiguió ayer, a 2ª. Se coloca en 2ª posición y se ha colado Bambino, que es el caballo de capa negra que vimos antes en la cuadra, que os contaba que era un binomio campeón de alta escuela de Doma Vaquera de la Comunidad Valenciana. Venían desde allí y ha conseguido colarse en podium y obtener un 3er puesto. Muy merecido, la verdad. A mí me ha gustado muchísimo. Creo que ha hecho un pruebón, así que bueno, muy merecido ese 3er puesto. Ahora ya van a proceder a la entrega de premios y finalizar este concurso. De Doma Vaquera, celebrada aquí en las Caballerizas Reales de Córdoba. Y en tercer lugar, don Sebastián Ponce Borras, montando a Prince con una puntuación final de 75%, recibe escarapela y copa. En el segundo puesto recibe copa y escarapela don Amador Martín López, montando Maserati con una puntuación final de 75 por 473.
se proclama campeón don Daniel Reyes Aldana montando platino con una puntuación final de 77,388%, recibe copa de escarapela y banda. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado acompañarme a esta octava Copa de España de Doma Vaquera. Siempre es un placer volver a las caballerizas reales de Córdoba a disfrutar del mundo ecuestre. Dejadme en comentarios si practicáis esta disciplina y no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces cuidaros mucho y no olvidéis de seguir galopando hacia vuestros sueños. ¡Chao!